El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato en Washington. Nos acompañan hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos desde Guayaquil, Ecuador. Ella es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. También nos acompaña desde algún lugar de New Jersey, en Estados Unidos, antes de Acción de Gracias, Ian Vázquez, que es vicepresidente para estudios internacionales del Instituto Cato, y nos acompaña hoy además desde Chile, imagino que desde Santiago, pero nos podrás corregir si no es así, Fernando Claro, que es economista, magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la PUC, y además director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, también de Chile. Bienvenido, Fernando. Es un gusto tenerte con nosotros. Por supuesto que estamos acá con ganas de entender, interpretar y ver qué es lo que va a pasar en Chile, sobre todo a partir de la primera vuelta de la elección presidencial, que en el momento que estamos grabando se ha dado hace unos 10 días más o menos. Todavía no está definido el resultado de la segunda vuelta, pero nos podemos dar, creo que, una buena idea. Pero quizás podemos empezar con esa pregunta, Fernando. ¿Cómo podemos interpretar los resultados de la primera vuelta que han dado a Jara y a Kast como los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta en Chile? Bueno, hola Marcos, hola Ian, hola Gabriela. Muchas gracias a ustedes por la invitación acá al Cato, una institución amiga. Sí, puedo confirmar que estoy en Santiago. La Fundación para el Progreso está en Santiago, además de Valparaíso, Concepción y Valdivia, donde tenemos oficinas en Chile. Pero nosotros y yo específicamente estoy en Santiago. Bueno, ¿qué se puede decir de la elección? Esta historia es larga. em, Y luego del 2019 y toda la revolución violenta que vivió Chile y el proceso constitucional que se abrió ahí ese año y duró desde el 2020 hasta el 2022, momento en el cual los chilenos votamos en contra, con voto obligatorio. Esto es importante porque ahí Chile tuvo voto voluntario eh, por muchos años. Es algo del año 2010 por ahí, pero hasta el 2022, ¿ya? Momento en el cual vuelve el voto obligatorio eh, para definir si es que aprobábamos o no la constitución que se nos iba a proponer, ¿ya? Y ahí, con voto obligatorio, se produjo una gran votación con el 62% de los chilenos rechazando la constitución que se nos propuso. Como este programa es para Latinoamérica, yo creo que vale la pena decir que esta constitución, en resumidas cuentas, era una constitución bolivariana. Tenía párrafos calcados, de hecho, de la constitución boliviana y la constitución venezolana, y era parte de un proceso obviamente orquestado de el nuevo constitucionalismo, que se me enreda la palabra, latinoamericano, que inauguró Venezuela con Chávez. Así que los chilenos fuimos sabios y rechazamos esa propuesta. Creo que debido hay varias razones que podemos indagar si es que a ustedes les interesa, pero, pero fue muy positivo para Chile y para el ambiente en Chile. Porque reflejó además que la opinión pública no estaba donde los medios decían que estaba. Em, y bueno, se rechazó la propuesta, que eso habría sido la destrucción del país, sin duda alguna, ¿ya? También podemos entrar en qué consistía eso. Entonces, de ahí en adelante, una mayoría silenciosa, si queremos llamarla, empezó a, a ser más visibilizada en los medios. Y luego hubo otro proceso constitucional que se perdió por poco, pero era prácticamente una constitución igual a la que teníamos. Se rechazó por cuestiones políticas, simbólicas, pero no por mucho. Y bueno, llegamos a esta elección, que es la que Marco acaba de introducir, y en la cual eh, la izquierda lleva prácticamente un candidato único, que es comunista, a pesar de que ella dice que no es comunista.
y a pesar de que ella ha hecho todos los guiños a la centroizquierda, y bueno, ella gana con un 26%, que es muy poco, y, y por primera vez en la historia, la derecha obtiene más del 50% sumado a su candidato. Pero obviamente no pasa a segunda vuelta, por lo tanto, Kast, que es un candidato de derecha nítida, va a pasar a segunda vuelta en 3 semanas más con Jara. Aquí lo que yo quería recalcar es que se da vuelta la mayoría, digamos, izquierdista que antes se creía que había en Chile a una mayoría de derecha y que va a tener a Kast como presidente con muy alta probabilidad eh, en diciembre, 14 de diciembre, que se votará la segunda vuelta. Lo que es muy sorprendente y lo que sí que se cumple, lo que está ocurriendo, va a ser la victoria de la derecha por lejos más importante de la historia, desde el siglo XX, siglo XXI. No existe comparación alguna. Fernando, tengo una pregunta acerca de un comentario tuyo. Tú mencionas que la izquierda está unida en torno a una candidatura, que es la Sí. de la candidata presidencial Jara, que es comunista. Esto me llama la atención porque hasta hace 10 o 15 años, aquí en Ecuador y en otras partes de América Latina, hablábamos de que sería bueno que hubiera una competencia con una izquierda con la cual, por decirlo de manera coloquial, con la cual se puede conversar, una izquierda más civilizada, como por ejemplo la izquierda de Chile, porque Ujú. después de, digamos, de las reformas que se hicieron, Chile pues tuvo muchos gobiernos de centroizquierda, o no sé cómo sería preciso llamarlos, de la concertación, y Sí. estos gobiernos pues estaban a la derecha de muchos partidos de derecha en América Latina en términos económicos. Y uno pues comentaba qué bueno o qué saludable que fuera para la competencia democrática en un país como Ecuador o en otros como Venezuela si la izquierda no fuese tan radical. Ahora tú comentas este hecho de una izquierda unida en torno a una candidata comunista. ¿A qué se debe este fenómeno de esta Sí. radicalización? Sí, el fenómeno yo creo que se puede interpretar de diferentes formas, pero también es bueno, dado el público que tenemos, recalcar que es comunista, como tú dices, Gabriela. O sea, el Partido Comunista Chileno es el partido más ortodoxo del mundo en cuanto al comunismo, ¿ya? El Partido Comunista Chileno es fiel a la Unión Soviética desde el momento en que nacen por la revolución bolchevique y de ahí apoyan la invasión a Yugoslavia, o sea, perdón, sí, bueno, a Polonia, a Checoslovaquia, incluso también mucho más tarde a Afganistán. Eh, entonces, y luego siguen acá, luego toman la ruta armada y cuando vuelve la democracia en Chile, después de la dictadura, el Partido Comunista sigue eh, operando con violencia y se aleja de la concertación, ¿ya? El Partido Comunista nunca estuvo en la concertación, ¿ya? Esto para graficar y hasta el día de hoy se autodefinen como marxistas-leninistas, ¿ya? Esto para decir que no son eurocomunistas, ¿ya? Son comunistas de verdad. Y ahora y van a Cuba y todo eso. Bueno, esto ocurre, Gabriela, el año, digamos, 2010 cuando, luego de 20 años de la concertación, los partidos centro-izquierda, como bien dijiste, gobernaron Chile, llega Sebastián Piñera y la derecha a la presidencia. La interpretación de qué es lo que ocurre ahí, mía personal, es que la izquierda y centro-izquierda son incapaces de defender su legado, de defender sus ideas, en las cuales creían, así como una tercera vía, Tony Blair, socialdemocracia, eh, y se genuflectan frente a las nuevas izquierdas que empiezan a ascender en la juventud eh, con la derecha al poder y creo yo la fuerza de las redes sociales, ¿ya? Esto genera en la centroizquierda un movimiento de, digamos, renuncia absoluta a todo lo que ellos habían construido y vuelven al poder el 2014 con Michelle Bachelet, que había gobernado antes, pero Michelle Bachelet toma todas las consignas
de esta nueva izquierda impugnadora a lo que ellos habían hecho, los toma y incluye al Partido Comunista como un aliado en su nueva alianza política del 2014 al 2018. Eso genera un, un cambio fuerte en la izquierda chilena. La izquierda que tú, Gabriela, decías que era conversable, deja de ser conversable por completo y se entregan a la nueva izquierda y a ideas mucho más, digamos, fanáticas, extremas, como se les pueda llamar, que también conversan con la idea de Chantal Mouflé y Laclau, marido y mujer, teóricos de la nueva izquierda que son muy confrontacionales. Eso yo creo que se puede, no se podría resumir en lo que ese fue el cambio. Luego, para decir rápido, llega el 2018 con Sebastián Piñera de nuevo al poder y al ser incapaces de ser oposición, porque eso también es importante, no saben ser oposición, no aguantan ser oposición, eh, se radicalizan y bueno, ocurre el estallido social que todos bien conocen, no sabemos cómo ocurre, pero lo importante acá es que la izquierda política no condena la violencia y la revolución que está en las calles y apoyan de manera tácita a que a un golpe de Estado a Sebastián Piñera. Eh, eso es lo que ocurre. Yo no sé, ni nadie sabe qué pasó ese 18 de octubre de 2019, pero lo que sí sabemos es que la izquierda completa, sin excepción alguna, más que 5 o 10 personas, apoyan esa revolución y esa casi golpe de Estado a Sebastián Piñera. Eso es un resumen un poco de lo que ocurrió en esos 8 años, quizá. Fernando, tú has dicho que la izquierda alrededor del 2010 por ahí no Mm, supo defender sus ideas, que eran hasta ese entonces de centro izquierda, ¿no? Muy a lo sí. Tony Blair, como tú dijiste. Pero ¿qué papel ha tenido la derecha? O sea, ¿qué responsabilidad ha tenido la derecha en que el país se corriera hacia la izquierda? ¿Pudo la derecha defender sus ideas? Sí, bueno, ahí toca una fibra importante a lo que hacemos acá en la Fundación para el Progreso, Ian, porque en Chile yo creo que la derecha y quienes éramos liberales se durmieron en los laureles. Ellos creían que la democracia estaba dada, creían que las ideas liberales habían conquistado el mundo. Esto también es un fenómeno mundial, ¿no? Hay que reconocerlo. El famoso Fukuyama y el fin de la historia, y los años 90. eh, Todo el mundo era optimista, creíamos que las democracias liberales se iban a quedar para siempre. Esto ocurre en el mundo, pero también en Chile. Pero yo creo que en Chile de manera más profunda, porque crecíamos mucho, había una cultura ideológica muy pobre en Chile, porque veníamos de una dictadura. Entonces, quienes creían en el liberalismo eh, estaban descansando. El sistema político binominal que dominaba Chile, o sea, que estaba en Chile, impedía mucha confrontación de ideas, porque era tan eh, centrípeto, o centrípeto hacia adentro, que todo se arreglaba y funcionaba de manera muy armónica, la idea no se confrontaba mucho, los jóvenes no participaban de política, y bueno, y creo yo también, los think tanks, los académicos, los intelectuales públicos no jugaban un rol muy importante en la idea y estaban preocupados por políticas públicas y estadísticas y números. Ahí lo que se llama hoy batalla cultural no tenía mayor importancia. Quien hablaba de libros era una persona preocupada de cosas espirituosas que no afectaban en la vida real. Había poca fe en la importancia de las ideas. Y ahí yo creo que la derecha jugó un rol muy importante y la derecha y quienes pensaban y quienes creían en las ideas liberales jugaron un rol muy importante en no defenderlas. Bueno, y ahí como Fundación para el Progreso, hace 10 12 años se funda, 12, 13 años más bien, se funda este think tank que estaba explícitamente enfocado en las ideas y no en las políticas públicas, de manera de dar esta batalla, que bueno, ahí mérito a Axel y a los fundadores, porque empezaron a escribir ya la batalla en los medios y a explicar las bondades de las ideas liberales y bueno, a contrarrestar algo que era difícil, porque
Hoy día estamos pseudo felices acá en Chile, pero defender esta idea del 2016 era difícil, y para qué decir el 2019. Bueno, tú has hablado, perdón, Marcos, una pregunta. Tú has hablado de lo que es en realidad, eh, el cambio cultural, la batalla cultural en Chile, que implica que ya durante las últimas par de décadas, como que el lado liberal estaba perdiendo terreno en esa batalla por no atenderla o no defenderla desde un punto de vista, no defender la sociedad libre de un punto de vista moral. Más bien creo que hubo mucha defensa técnica. Y bueno, la pregunta es, si tú compartes esa idea de que hubo un cambio cultural en Chile que favorecía la izquierda durante todos esos años y que ahora ha habido un cambio cultural en la otra dirección. Sí, o sea, totalmente. Bueno, en parte por lo que hablamos antes, que esta batalla cultural y esta falta de defensa de los principios liberales en cuanto a principios morales, políticos, no se daba. Aquí vuelvo aquí a un tema personal, pero yo estudié economía en la Universidad Católica, como recordaba Marco. Hice el máster en la Universidad Católica, una cuna de los Chicago Boys, una defensa técnica, como tú dijiste, Ian. Yo por eso, con eso me refería a estadística, que es una universidad muy técnica, donde los papers están publicándose en las mejores journals de Estados Unidos. Todos mis profesores estaban preocupados de eso. Y eso también estaba en los diarios, eso también estaba en la radio. Entonces la defensa moral no existía prácticamente, ¿ya? Luego, eh, la corrección política, creo yo, eh, empezó a cooptar a todo, incluso los de derecha, los liberales, y empezaron a vivir con una especie de culpa extraña de lo que estaba viviendo Chile, de las bondades que el modelo de libre mercado le había entregado a los chilenos, y empezaron a renegar de todo lo que se había logrado, empezaron a sentirse culpables de que todavía habían pobres, pero la verdad es que antes habían 60% de pobres, 60% de pobres, el año 1989, 85, y llegó al 10% el 2019. O sea, y había mayor distribución, todos con mayor educación, la educación mejoraba, pero sin embargo, yo no sé por qué, fueron incapaces de defender que se había avanzado y que se estaba avanzando, porque aquí lo que se propuso fue dar vuelta al país, ¿ya? ¿Para qué decir con la Constitución? Que eso ya era una revolución total. Entonces, obviamente, todo ese clima fue favorable a la izquierda. Eh, Vaya a saber uno por qué, porque aquí vuelvo al tema. Esto era mundial, no era solo en Chile. Pero lo increíble es que, claro, en Chile eh, era, era muy extraño con el nivel de éxito que habíamos tenido los chilenos si nos comparábamos con quienes nos teníamos que comparar, que eran nuestros vecinos latinoamericanos, que habían tomado otros caminos. Porque claro, porque nosotros habíamos entrado a la OCDE, esto es como una maldición, porque como entramos a la OCDE, nos comparaban con la OCDE, pero ¿cómo nos van a comparar con Noruega? Si era, una cuestión- era ridículo. Entonces decían que en Noruega había tanta riqueza y tanta educación, y Finlandia, pero bueno, entonces todo este clima nos llevó hasta donde estamos hoy, y yo creo que aquí también, algo dije al principio, yo creo que las redes sociales han jugado un rol importantísimo, eh, para bien y para mal, pero en este último tiempo para bien, para darle voz a muchos líderes que, pongamos un ejemplo simple como el de Javier Milei, no hubiese tenido voz en un mundo de medios tradicionales. Y bueno, ahí tenemos a Argentina como ejemplo claro de lo que logró las redes sociales y la revolución que está generando allá. Fernando, yo coincido con vos en que hay un fenómeno que trasciende a Chile en cierto sentido, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en la región y volvemos a la elección de Chile en particular, la candidatura de Matei probablemente sufrió un fenómeno que es similar al de otros países donde esta centroizquierda, la centroderecha, perdón, se vuelve casi indistinguible, ¿no? O no defiende los principios
liberales y entonces es como que se parece demasiado a la izquierda y el público le da la espalda, ¿no? Ahora bien, en esta elección en Chile, la respuesta a ese fenómeno fue dual, por así decir, ¿no? Porque por un lado tenemos a Kast, que llega a la segunda vuelta, pero también tuvimos, ¿no?, a Johannes Kaiser, ¿no?, que se Sí, especulaba que pudiera ser también uno de los participantes en la segunda vuelta. ¿Por qué para vos se ha dado esa división del voto que ya no acompaña a la centroderecha original? Y cuáles son las diferencias principales entre los dos? Si podés también para el público que no es de Chile, que quizás está interesado en, claro, en ellos. sí. Sí, el fenómeno de la centro derecha en Chile, como bien dice Marco, también se enmarca, valga la redundancia sonora, dentro de lo que ocurre en el mundo, ¿ya? Eh, pero sin embargo, acá en Chile, la candidata Evelyn y su equipo fueron especialmente poco claros en defender ideas liberales. Evelyn Matei iba ganando lejos, ¿ya? Entonces eso es bien importante porque iba ganando por lejos e iba a ganar por lejos hasta, digamos, junio de este año. Tenía buena aceptación en todo el país, en todos los hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Eh, Sin embargo, empezó a perderse su discurso, empezó a ser muy errática en lo que decía, cuando ella tenía todo, todo para haber sido la Margaret Thatcher chilena. Todo. Ella es economista, es liberal, tiene carácter, podría haber hecho todo. Pero sin embargo no lo hizo. Y no lo hizo explícitamente. Entonces aquí yo creo que ella y su equipo tienen que eh, repensar lo que hicieron. Más que el mundo, en el fondo, más que la ola mundial la haya arrasado. ¿Ya? Porque esto fue los últimos 4 meses y ella tenía todo para ganar. Tanto en personalidad, como en conocimientos, como en principios, como en lo que ella creía. Sin embargo, empezó a pololear con con la izquierda, fue muy errática en quién creía y quién no creía, cambiaba de discurso. Así que yo creo que se suma a eso. Y bueno, lo que pasa en Chile con José Antonio Kast, que pasa a la segunda vuelta, y Johannes Kaiser, yo creo que es muy chileno. Eso es muy chileno, porque Johannes era parte del equipo de José Antonio Kast, y él se va hace un año por una cuestión puntual de un proceso constitucional del que viene en segundo lugar, y ellos tienen desaveniencia y se separan. Yo creo que piensan muy similar en todo. De hecho, fueron juntos a las elecciones parlamentarias, hicieron un pacto electoral. Entonces, yo creo que esto es un fenómeno muy chileno, muy puntual, que refleja dos liderazgos nomás. Y yo espero que a largo plazo converjan, pero son muy similares. Creo yo que la derecha no debería ir así dividida nunca más a una primera vuelta, porque acá hubo una gran sorpresa, que fue el candidato Franco Parisi, que llegó en tercer lugar. Y si la derecha hubiese ido con dos o un candidato, si iba con un candidato podría haber ganado la elección, y con dos candidatos no habríamos tenido el riesgo de que el tercer candidato, Franco Parisi, que es un partido, digamos, populista demagógico, hubiese pasado a segunda vuelta, que le faltaron 4 puntos para lograrlo. Así que yo creo que eso es muy importante como aprendizaje para Chile y para el mundo también. Porque en Perú pasa lo mismo, que van miles de candidatos y pasa uno por poquito y que no es nada representativo. Entonces ahí tenemos Perú en un desastre democrático. Sí, Fernando, yo tengo una pregunta acerca de tú, digamos, tu opinión personal se remite a las redes sociales como un factor importante en cambios que se han dado en la Culturales, sí. cultura o en la batalla de las ideas en Chile y en otros lugares. También hay una corriente de pensamiento, algunos que opinan que lo que hacen las redes sociales es magnificar aquellas nociones, ideas que ya están flotando en el ambiente por otros factores digamos, de los fundamentales de la economía o lo que está pasando en la sociedad en general. Entonces, Sí. más allá de las redes sociales, ¿hay algo en la política chilena o la política económica específicamente
que tú pienses que haya empezado a cambiar antes de que se dé ese descontento que fue protagónico alrededor del mundo, empezando con las protestas de los estudiantes a principios de los 2010, no me acuerdo si fue 2010 o Sí, 2012, fue el y 2011, luego el 2011. estallido social de 2019. Entonces, hay unas características comunes en esas protestas. La una estaba enfocada en educación más que nada, pero luego se volvió una cosa que cuestionaba hasta todo el modelo, no solo la educación. Y hay algo, te pregunto porque no sé si habrán habido cambios que se dieron dentro de los gobiernos de la concertación que fueron tal vez rindiendo menos frutos y también contribuyeron a ese descontento. A ver, aquí yo creo, bueno, lo de las redes es algo, es algo. Yo creo que, además, que la derecha esté en el poder, yo creo que está demostrado, hace insoportable a la izquierda la situación, ¿ya? Yo creo que la izquierda chilena ha demostrado deslealtad como oposición, ¿ya? Es un concepto que en ciencia política se llama oposición desleal, eh, que no tiene nada que ver con algo que haya pasado, puntual o no, sino que ellos son incapaces de estar en la oposición, ¿ya? Y se comportan como tal, desleales con la democracia, ¿ya? De hecho, la gran pregunta que está en Chile hoy día es qué va a hacer la oposición, digamos la izquierda, cuando la derecha llegue al poder, que va a llegar con alta probabilidad. Es la gran pregunta y con la cual estamos todos expectantes. Después yo creo que la crisis económica que se gestó, no la crisis del 2008, eso conversa con las redes sociales, sino que en Chile, desde el año 2014 en adelante, cuando llega Michelle Bachelet, se instauran muchas políticas muy negativas para el desarrollo económico y social del país. Partiendo por la reforma tributaria, que nos tiene a unos impuestos altísimos, el país con impuestos más altos, prácticamente más alto de la OCDE, una ridiculez, muy enredado, y una animadversión total, total, total con el empresario. Esto generó baja en la inversión y baja en el empleo, obviamente, y lo mismo con las políticas sociales. Eso generó una baja en crecimiento y un estancamiento que fue un caldo de cultivo para el descontento social. Esto se suma a las reformas educacionales que se han hecho en Chile desde la Bachelet en adelante, nuevamente, y han destruido la educación pública, eh, y no ha estancado, ¿ya? Y eso, y eso se extrema y se visibiliza muy bien en los colegios de excelencia que tenemos en Chile. En Chile teníamos colegios públicos gratis, que eran excelentes, y de donde se educaban, digamos, la elite que no tenía la oportunidad de pagar colegios particulares pagados. Entonces, si tú ibas a un buen colegio, digamos, si eres niño, joven, y muestras tener talento, independiente de tu condición socioeconómica, tú en cualquier lugar del país podías postular a estos colegios y podrías venir a Santiago incluso si querías y dormir en ese colegio. Y de ahí salieron grandes personajes de izquierda y derecha, ¿ya? De condiciones socioeconómicas bajas. Era, era el principal instrumento de movilidad social por fuera de hacer empresas. Eso se destruyó por completo. Se eliminó la selección y además se permitió que delincuentes y padres delincuentes entrasen a esas comunidades y los destruyesen con violencia. Entonces todo esto ha generado un ambiente y una destrucción social en el país que son claras políticas de la izquierda. Así que creo yo que eso basta y sobra para generar ese descontento total que cuajó en gran medida en 2019, además de todo lo que hablamos, que es más cultural. Es un fenómeno que me parece que es transnacional ya a esta altura, el del el odio o el resentimiento por el mérito, ¿no? Porque mientras Fernando hablaba, yo me acordé de que yo fui a uno de esos colegios en Argentina hace no ¿Viste? tantos Sí. años y mi colegio tenía justamente un sistema de selección por examen y un orden de mérito, y los que quedaban más altos entraban. Y si hoy uno quiere ir a ese colegio, ya no existe el examen de ingreso, ahora es aleatorio.
Entonces, claro, Claro, así el colegio se va degradando con el tiempo, ¿no? Y bueno, y era un colegio público también, lo cual es muy llamativo, muy parecida la experiencia. Pero más allá de esa digresión personal, Fernando, para volver un poco a la cuestión de la respuesta al descontento con la izquierda, ¿no? Y pensando también en lo que pasó en Argentina, de hecho, con Milei. Yo siempre digo que es casi un lo sea, sino que él llegó al poder por otras circunstancias, ¿no? Entre las cuales el hartazgo con el sistema era muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quisiera preguntarte es, en esos votos que ahora tiene la no izquierda o la derecha, como podemos llamarla, en Chile, y pensando también que, bueno, sí, estuvo Matei, y también estuvo Kaiser, y también estuvo Kast, por más de que a veces no sean tan diferentes. ¿Cuánto te parece de ese electorado que es efectivamente liberal o libertario? sí, Digo, más allá de los conservadores o de los que están descontentos con el sistema o los que están descontentos con la izquierda, ¿cuánto te parece que hay de liberalismo en este momento en la política chilena? ¿Sos optimista sí, con ese número? sí. Mira, yo creo yo sí, soy optimista, ¿ya? Em, Voy a fundamentarlo igual. En Chile, esta tendencia izquierdista y que ganasen izquierdistas y que el proceso constitucional se haya abierto en Chile, porque se abrió con voto popular el 2019, el 2020, 2019, 2020 más bien, pero se dio, se abrió con un 80-20. 80% de los chilenos votaron a favor de abrir el proceso, 78, pero con voto voluntario, ¿ya? Dos cosas, eso fue voto voluntario y dos, fue post esta revolución que dejó a todos los chilenos descolocados, ¿ya? ¿Por qué digo esto último? Los chilenos, aquí volvemos a algo específico igual, eh, pero tiene que ver con lo que hablamos antes, estuvimos despolitizados durante todo ese tiempo, estos últimos años, ¿ya? Em, que es lo que es parecido a lo que hablamos al principio del mundo. Yo, yo, yo fui a un gran colegio, esto es importante, yo creo que eh, ninguno de mis amigos, ninguno, no sé si ninguno, pero 2 de 20 del colegio sabían lo que era una constitución cuando salimos del colegio, ¿ya? Solo, solo algunos entendían y después los que estudiaron derecho lo estudiaron. Después de eso, nadie, o sea, yo te puedo afirmar que nadie tenía la menor idea del rol de una constitución, de lo importante que era una constitución, el año 2019, ¿ya? Entonces, ante ese nivel, y esto estoy hablando aquí, yo soy autorreferente de la elite, o sea, yo pertenezco a gente informada, mi colegio era bueno, eh, ese nivel de desinformación lo tenían todos los chilenos, con muy pocas excepciones. Entonces, esa explosión violenta que vivimos en 2019 dejó a muchas personas absoluta y completamente eh, perdidas en cuanto a referentes intelectuales y referentes ideológicos. Y bueno, la marea remó a la izquierda, ¿ya? Remó a la izquierda y nos dejó, y por eso el voto voluntario, aquí el segundo punto, siempre moviliza a la gente de izquierda. Si tú, esto te ha demostrado en todos los estudios, si tú haces un plebiscito en el vecindario para cualquier cosa, para, para poner o no un techo en la esquina, la gente que es de izquierda endógenamente participa más, es más participativa. Y esto se repite también en las elecciones. Eso fue lo que pasó en Chile durante todo el tiempo. Y bueno, se abrió este proceso constitucional. ¿Ya? Luego, eh, este proceso constitucional fue tan traumático para los chilenos y tan largo que implicó una clase de educación cívica buena y profunda. Entonces, este nuevo escenario, que ahora vamos a tu pregunta, a las elecciones, nos enfrenta a los chilenos completamente cambiados en cuanto a ideología,
completamente cambiados, ¿ya? Em, con creencias claras de qué es lo que es una constitución y qué es lo importante de la libertad, qué es lo importante de la separación de poderes, qué es lo importante de todo lo que uno se imagina el ideario liberal, ¿ya? Eso yo creo firmemente que es así, ¿ya? La gente lo aprendió y la encuesta, hay una encuesta que se llama encuesta Bicentenario, que está midiendo estas cosas desde hace 15 20 años, demostró que es así, ¿ya? Entonces yo creo que los chilenos sí efectivamente son más liberales de lo que eran antes, por esta razón, en primer lugar, y en segundo lugar, porque ahora el voto es obligatorio. Aquí ya no es que seamos más o menos, pero el votante obligado, el que no participa, el que no votaba cuando era voluntario, es un votante más liberal. Así en términos de sentido común, en sensibilidad, y así. De hecho, la gran sorpresa de esta elección, que es el Partido de la Gente de Franco Parisi, todos se lo están peleando hoy día. Pero si uno analiza el votante, son personas excesivamente individualistas. De hecho, mucho más que un libertario, así. Son muy individualistas, son muy antiestado, pero son anti-elite. Y bueno, están como muy como molestos con el sistema, ¿ya? Digamos, argentinos en ese sentido. Y eligieron a este líder, ¿ya? Pero, pero, pero claro, yo creo que ahí, Marcos, quizás disentimos un poco, pero bueno, yo soy chileno, tengo una visión más alejada, quizás estoy completamente equivocado, pero por lo que yo me informo, yo creo que en Argentina hay una revolución cultural con Milei y creo que son más liberales de lo que mucha gente cree. Bueno, acá en Chile que la gente dice no, que el fenómeno Milei no tiene nada que ver con un cambio cultural, no tiene nada que ver, que solamente hartazgo, porque bueno, la gente acá en Chile que le carga a Milei no quiere que le vaya bien a Milei. Es gente que no quiere que eso sea realidad. Entonces ese es el voluntarismo ideológico que se le llama, eh, que, que está primando en esa opinión. Pero yo creo que efectivamente hay un cambio cultural real. Eh, ahora, en Argentina. Ahora, en Chile yo doy esas dos razones como importante al respecto y por lo tanto soy optimista. Ahora, no hay que quedarse los míos los laureles, pues yo creo que esto es eterno y los jóvenes cambian, entran nuevos jóvenes a votar, las ideas son volubles, el electorado también es voluble, pero ya hay que estarlo ahí formando. Bueno, y va a estar la Fundación por el Progreso y el Cato, obviamente, haciendo su trabajo. No, de todas maneras, yo también creo que hay un cambio cultural en marcha en Argentina, pero quizás esa es la diferencia, ¿no? Que a partir de una situación que no necesariamente tenía que terminar en liberalismo, libertarianismo, tenemos la oportunidad de hacerlo y creo que se está haciendo y eso es muy bueno, ¿no? Una pregunta respecto del proceso, digamos, constituyente que viene siendo mencionado bastante y porque tiene mucha importancia, ¿no? En la coyuntura de Chile. ¿Vos creés que bajo un nuevo gobierno, sea de Kast o improbablemente de Jara, se podría abrir la discusión por la Constitución o No, esta no, zanjada ya se terminó? no, absolutamente imposible. Absolutamente imposible. No, no. Bueno, esto no quiere decir que la izquierda no quiera hacerlo, ¿ya? O sea, van a buscar la oportunidad, la correlación de fuerzas famosas que le llaman, para introducirlo. Pero el pueblo es absolutamente imposible, creo yo, que acepte algo así. Así que eso impide que un candidato tome eso como bandera. Sí, eso es quizás l- lo único bueno de los dos procesos fallidos que tuvimos, porque consolidaron la constitución que tenemos, que es buena, por más que digan lo que digan, pero es absolutamente imposible que se abra ese proceso. Está legitimada la constitución actual y el pueblo, o sea, Chile creo que 20 elecciones, 21 elecciones en los últimos 4 años. Es de no creerlo. O sea, no queremos ir nunca más a votar. Y ahora tenemos un periodo que tiene relación con lo que tú dijiste, Marco, recién. Tenemos un periodo de 3 años sin elecciones. Tres. Algo inaudito. Entonces, esos 3 años van a ser la gran prueba para que tanto en Argentina, que le quedan dos nomás, como en Chile se consolide esta revolución en marcha, porque va a estar siempre en marcha. ¿Y cómo se va a consolidar? Bueno, trabajando la idea, pero también con resultados. Entonces, si se dan resultados, creo yo que se puede consolidar eso. Y bueno, y en Chile es fumar para siempre eh, ese proceso constitucional que siempre la izquierda lo va a querer.
eh, reabrir, si es de manual, lo tienen de manual. Bueno, Fernando, ¿tú nos podrías decir qué exactamente es lo que está proponiendo Cast en términos de políticas públicas, reformas? Sabemos que ha propuesto volver a Chile a la dirección del libre mercado, pero específicamente, qué es lo que tú esperas que vaya a poder hacer, tanto en lo económico y en lo no económico? Sí, hay dos cosas que no nombré acá dentro del proceso mediante el cual Chile mostró un malestar, que me preguntó Gabriela, se me olvidó más bien, creo, pero están dentro del fenómeno general del estancamiento de Chile, ¿ya? Esos son dos. Eh, la inmigración descontrolada. Para que tengan órdenes de magnitud, usted allá en Chile no existían inmigrantes, ¿ya? No existían. Era el 1 o 2% de los habitantes inmigrantes hasta el año, digamos, 2016, 15. Eh, desde el 2000, desde el 2016 al 2020, en Chile que somos 16, 18, o sea, éramos 18 millones de habitantes, entraron 800.000 personas en un periodo de 1 o 2 años. O sea, cualquier país es incapaz de recibir el 10% de su población en 2 años, ¿ya? Incapaz. Eso es una distorsión cultural, de sueldos, de trabajo, de delincuencia, de salubridad, de educación. Eso fue otra de las cosas que desestabilizó el país, ¿ya? Eso en un lugar. La, la, la baja de inversión por el ambiente y por la baja de los impuestos. Y en tercer lugar, la burocracia que no solo se aumentaron los trámites necesarios para hacer cualquier inversión, sino que los operadores, los burócratas, se tomaron mucho el poder, ¿ya? Y hicieron imposible hacer cualquier tipo de inversión. O sea, una planta desaladora, que son grandes inversiones para un país seco, que Chile tiene muchos lugares con sequía, por, eh, por cuestiones de cambio climático, pero además porque grande parte del país son desérticas. Una desaladora para sacar agua y luego entregarla al mar con estándares ambientales que todos queremos, se demoraba entre 10 y 12 años en aprobarse. Y son inversiones gigantes. Entonces, todo eso no se puede hacer. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque Kast lo que tiene que hacer y lo que ha prometido es que va a frenar la inmigración ilegal. Acá nadie está en contra de la inmigración y nunca nadie ha estado en contra de la inmigración. Hay que hacer una migración controlada, eh, y al menos, controlar las fronteras de inmigración ilegal. Ya Chile tiene una frontera larguísima, y donde la inmigración descontrolada ha generado muchos problemas socioculturales, ¿ya? Entonces tiene que controlar la inmigración, tiene que controlar eh, a los operadores políticos que frenan la inversión, es decir, disminuir los permisos para invertir, lo que se llama permisología. En Chile se inventó una palabra, se llama permisología. Esto creo que en Venezuela se había esbozado hace unos años, pero está en el nivel de permisos que se necesitan para invertir que se inventó la palabra permisología, que en Chile ya es portada a todos los diarios. Entonces Kast ofrece eso, ofrece frenar la inmigración, bajar los impuestos, todo esto enmarcado en lo que él llama un gobierno de emergencia, ¿ya? Em, Tenemos que primero estabilizar el país, bajar la delincuencia. En Chile la palabra sicario no existía, no existía. No, nadie sabía lo que era un sicario. Hoy día hay sicariato. Extorsiones tampoco existían en Chile. Desde hace 4 años que existen. Entonces, Kast lo que está planteando, creo yo, con algo de riesgo, porque las expectativas se están poniendo un poco altas, es arreglar todo eso en primer lugar. Eh, y bueno, y luego tiene que desregular lo que hizo con la educación. Ustedes saben que en Chile ya no se puede abrir colegios. Si tú quieres hacer un colegio, Michelle Bachelet hizo un reglamento mediante el cual te exigen
a uno que quiere hacer un colegio, justificar una demanda por colegio en el lugar. ¿Qué es eso? Es una cuestión rarísima. Entonces, no es que uno llegue y haga un buen colegio de manera de atraer a quienes quieran ir a tu colegio, sino que hay que hacer un estudio de demanda de niños, cualquier cosa extraña en tu mapa geográfico para abrir un colegio. Eso es nada más que un pretexto para que el burócrata del Estado te lo prohíba. Eso ha sido utilizado única y exclusivamente para eso. Entonces, eso es otra de las cosas en que José Antonio Cast quiere darle prioridad y obviamente a la primera infancia, porque ahí es donde más urgencia hay en cuanto a educación pública, los niños, que es donde más importante es. Porque la universitaria, que es la educación a la cual se le ha dado prioridad en los últimos 10 años, em, le ha costado muy caro al país y a largo plazo no es muy importante, Fernando, y considerando, como lo han por planteado. ejemplo, la irrupción de este candidato populista que mencionabas hace un rato, Franco Parisi, eh, ¿cómo, cómo va a ser la relación de fuerzas en el Congreso? O, digo, más generalmente, ¿qué tanto poder va a tener Cast para afrontar estas emergencias que quiere afrontar? Eh, Digo, si la representación en el Congreso, a partir del abandono del sistema binominal, bueno, cambia, ¿no? Es diferente. Sí, bueno, el sistema binominal acabó hace tiempo ya, 2015 fue, también fue Bachelet, perdón, se me fue eso también, fue Bachelet 2. Em, sí, esa es la gran pregunta, ¿ya? Acá la derecha cometió un grave error al no ir unida en la lista parlamentaria. Fue José Antonio Cast con Johannes Kaiser, unidos, pero Evelyn Matei no fue unida. Em, Eso fue un error, lo que implicó en que la derecha no obtuviera mayorías ni en los diputados ni en el Senado, ¿ya? Está a uno, en el Senado quedó empatada y en diputados quedó con uno menos, ¿ya? La gran pregunta es la que dices tú, Marco, es qué va a hacer el partido de la gente ahí con eso. Em, Están mostrando sus cartas hoy día, nadie sabe, eh, pero como dije antes, yo creo que ellos son sus diputados también, han mostrado un individualismo bien fuerte, no todos, unos son de izquierda, la verdad, pero ellos van a ser bisagra en esto, sin lugar a dudas. Pero creo yo que el socialismo democrático, digámoslo así, el que hablaba Gabriela, el de la concertación, que todavía queda en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, va a tener la oportunidad, acá creo yo, de mostrar grandeza, de ya superar esta especie de no, de no reconocer lo que ellos eran durante los 20 años primeros de la concertación. Tanto de ser astutos como también ceder en lo que se pueda ceder. No sé, ahí eso es la política y en eso consiste. Así que creo yo que va a ser muy importante lo que sea, lo que ocurra con estos diputados del Partido de la Gente. Y porque hay gente que piensa bien. Y también en el socialismo democrático que se le llama. Que es la izquierda que no pertenece al Frente Amplio y al Partido Comunista. Que es esta nueva izquierda más radical. Así que están todas las fichas puestas en cómo ellos se comporten y se muestren frente a la opinión pública. Como última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, yo sé que decías que la Fundación para el Progreso se dedica más a la batalla cultural, a las ideas, que a las políticas públicas, pero pensando en estos ejes que crees que Cast va a tomar si es electo presidente y las ideas que tienen ustedes en la Fundación para el Progreso, ¿hay algo por ahí en lo que haya divergencia? ¿Hay algo de la Fundación para el Progreso que quizás Cast no está tomando, pero debería tomar? ¿O se alinean más o menos en sus objetivos? Sí, la verdad es difícil porque como Fundación para el Progreso no tenemos una línea editorial ni, digamos, de políticas públicas. Nuestra línea editorial es abrazar el liberalismo. em, pero las propuestas de José Antonio Cast, creo yo, van todas alineadas con lo que pensamos. Creo
quizá en cuestiones como la eutanasia, el aborto y esas cosas, em, personalmente yo tengo divergencia con José Antonio Kast, que él es conservador. Acá en la fundación también hay disidencias con respecto a lo que él podría plantear, pero él no lo va a plantear. Él explícitamente ha dicho que no va a llevar adelante esa agenda, lo que a mí me parece bien en cuanto a principio, pero me parece bien también como estrategia, porque creo yo que no tienen piso en la ciudadanía chilena y solo va a traer problemas. Así que yo creo que eso sería lo único, si es que hubiese algo que, pero no, él se mostró, él ha guardado esa bandera, así que pensando en voz alta no discreparía mucho. Hay que ver cómo, pero ahí nuestro rol es pronunciarnos cuando haga cosas que nos crean mal, que, o sea, nos parezcan mal. Bueno, me parece que es una buena forma de cerrar el episodio de hoy. Fernando, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, a nuestra audiencia los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Gabriela, Ian, todo, muchas gracias Gracias, Fernando. a quienes nos escuchan. Abrazo. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.